Bueno, estamos de regreso en nuestra entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente ejecutivo de El CONEP, el señor César Dargan, siempre presto a conversar con nosotros, eternamente agradecidos por ese acceso que nos da siempre que le solicitamos. Buen día, César. Buenos días, Rosa y Ricardo. Siempre un placer conversar con ustedes. Y espero que pronto ya sea sin esta limitación de distanciamiento. Así estamos ya, loco. Mire, César, y la gente dice que estamos cerca. Mira, yo le corro a ella. La gente está preocupada porque estamos cerca. Yo le corro, pero porque a ella no le va a pasar nada, pero... No, pero estamos distantes, ¿eh? César, ¿sabe que con esa ella... cuarentena que tuvo Ricardo, ya me imagino que está todo bien por ahí. No, yo salí, yo pensé que no la iba a sobrevivir mentalmente, pero ya... Fue obligado que lo sacamos. Sí, yo llamaba a Guerrero Heredia todos los días. César, ustedes han realizado y son como que los más dichosos de todo el escenario ahora mismo en República Dominicana porque han tenido a todos los candidatos, incluyendo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana que no accede así a encuentros y lo han tenido en una serie de encuentros que han sostenido con los candidatos a la presidencia. ¿Qué sacó el CONEP de esos encuentros? Yo creo que lo más positivo, Rosa, y créeme que en los últimos días de esto se ha hablado mucho y ya podríamos casi ir pasando la página porque fue simplemente una etapa de este proceso. Pero lo más importante ha sido que definitivamente en la República Dominicana hay ansias de escuchar propuestas y de discutir con los candidatos cuáles son realmente sus planes de cara al gobierno. Diferentes organizaciones hacen diferentes formatos de encuentro. Por ejemplo, Ángel propuso un debate que nosotros respaldamos, en el cual se intercambiaran posiciones. La Cámara Americana realizó un formato, la Asociación de Industrias, los empresarios de Santiago. Pero en el caso del CONEP, lo que tradicionalmente ha ocurrido es que se reúne con toda su membresía de todos los sectores de la economía y escucha de los candidatos cuáles son esas propuestas y luego intercambia con algunas preguntas. Lamentablemente, en esta ocasión, por las medidas de distanciamiento, estos encuentros solamente se realizaron con nuestra directiva. Con cada uno de los candidatos se habló y como la intención era precisamente ese intercambio, se ajustó a lo que fuesen las condiciones o las preferencias que tendrían ellos para participar. Dos de ellos se transmitieron de manera en vivo su mensaje inicial y uno de ellos no prefirió hacerlo de otra manera. Yo creo que en resumen, en general, todas dan una cierta tranquilidad de que no importa cuál sea el resultado de las próximas elecciones, hay algunos pilares básicos en los cuales coinciden. Y este diálogo con el sector privado, este apoyo a los sectores productivos y más en un momento de crisis como este, si bien es cierto tienen diferentes tonalidades y diferentes enfoques, no menos cierto es que coinciden también en muchos aspectos. Fueron encuentros muy positivos todos y estamos muy satisfechos de haberlos sostenido. Bueno, César, y levantó mucha crítica el tema de que se hiciera bajo esa modalidad, pero ya como tú señalas, está rebasado. El tema de la apertura del turismo, que es tan importante y esperado, ¿cómo ustedes lo evalúan y las decisiones que se han asumido en ese sentido para desde el día primero empezar ya paso a paso? Yo he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, más allá de la pandemia y la crisis que atravesamos, cuál ha sido ese impacto en el sector turismo, porque venía arrastrando desde el año pasado con la campaña de crédito internacional y justo cuando empezaba ese repunte, pues caemos en la situación que estamos viviendo al día de hoy. Y no solo eso, sino que posiblemente sea uno de los sectores de más lenta recuperación en el tiempo. Sin embargo, yo creo que ha sido responsable y ha sido coherente lo que el propio sector ha planteado. En ningún momento han acelerado, en ningún momento han presionado para que se produzca una apertura antes de los tiempos recomendados. Lo que sí han demandado es que se tenga certeza y al menos se tenga un plan de hacia dónde vamos. El hecho de que en el día de ayer se haya reconfirmado la fecha de apertura, que se haya visto un protocolo con el sector, que algunos de estos ajustes se sigan manteniendo, es sumamente importante. Porque aún abriendo el sector turismo a principios de julio, aplicar estos protocolos, depender de la fluctuación del turismo a nivel internacional, de cuándo los turistas viajen, cuándo existan recursos, cuándo en otros países también se dé esa apertura, es lo que realmente incidirá en cómo se recuperará el turismo en nuestro país. Pero tenemos una capacidad instalada por una inversión de muchos años, una visión empresarial responsable
que estoy seguro que la resiliencia saldrá a relucir y tan pronto las condiciones lo permitan, no solamente abrirá, sino que retomará el camino que ha ido dejando de un lado. Bueno, por ejemplo, a nivel mundial acaba de abrir la Torre Eiffel, pero sin ascensores. Los visitantes tendrán que subir más de 670 escalones para poder disfrutar de esto, y a nivel mundial se ha dado esta reapertura. Yo creo que nosotros seríamos uno de los últimos, ¿verdad, César?, en reengancharnos en el tema de encender nuevamente los motores del turismo. Pero hay que verlo en función de nuestro propio calendario. Recuerda que la ola de la pandemia en Europa antecedió a la de la República Dominicana. El primer caso en nuestro país se identifica a principios del mes de marzo, cuando ya China y Europa, sobre todo, tenían niveles de avance. Entonces, si nosotros lo vemos en función de nuestro propio calendario, y de hecho fueron de algunas de las propuestas que se formularon para esta reapertura gradual y segura, estamos en los tiempos correctos. Aquí lo que se necesita es la certeza y la seguridad, que tengamos lineamientos claros. Yo creo que una de las cosas que ha afectado ha sido precisamente que coincida una crisis sanitaria de estas dimensiones con una coyuntura electoral, pero confiamos de que sí se pueda seguir avanzando en función de esa planificación. Los operadores turísticos, los hoteles tienen que hacer negociaciones, conversaciones con líneas aéreas, con tour operadores. Entonces, todo eso requiere una planificación, y por eso es sumamente importante que las señales que se den sean claras y se mantengan en el tiempo. Bueno, también, César, en lo que respecta a la tercera fase, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna posición? ¿Siempre tienen alguna postura en ese sentido? Yo he dicho que casi siempre coincidente con el gobierno. Bueno, quizás el gobierno ha aceptado muchas de las propuestas que nosotros les hemos hecho, y por eso hemos tratado de ser coherentes en el tiempo, de que esos lineamientos generales se mantengan. Al día de hoy, la crisis que estamos enfrentando es una crisis sanitaria, con efectos económicos, con efectos sociales, con efectos institucionales inclusive, pero es una crisis sanitaria. Y mientras la salud siga siendo el eje central de esta crisis, todas las medidas deben adaptarse a la misma. Por eso, cuando nosotros propusimos una reapertura general de la economía, aunque segmentada en fases en función de los niveles de preparación que tuviesen cada uno de los sectores, siempre lo vinculamos a que se fuesen evaluando de manera conjunta los indicadores del desempeño y el control de esta pandemia, y que estos indicadores no fuesen solamente el número de contagiados, que hemos visto que sobre todo en los últimos días han crecido exponencialmente, pero que también veamos el indicador de hospitalización, de atención crítica, de fatalidad, de contagio, y en resumen, en función de esos indicadores, puedan entonces tomarse las decisiones. Decisiones que en algunos casos serán generales de aplicación nacional, y en otros casos entendemos que pueden ser de aplicación local en función de los brotes que se presenten. Entonces, si los indicadores la semana pasada, cuando en el calendario debió haber ocurrido esa entrada en la fase 3, no lo permitían, pues deben continuarse evaluando. Ahora bien, desde la fase 1, desde que inició este proceso, lo que hemos visto es que todos los sectores, exceptuando, por ejemplo, el turismo, restauración, eventos, todos los sectores han ido gradualmente haciéndolo. Entonces, lo que tenemos es que todo poner de nuestra parte para que esto pueda seguir siendo de una manera segura. Por ejemplo, los empresarios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en varias ocasiones ha solicitado a los legisladores la aprobación de la extensión del estado de emergencia. El Ejecutivo tiene hasta hoy para someter al Congreso una sexta extensión. ¿El CONEP está de acuerdo o no con que por sexta vez se extienda el estado de emergencia en el país? No nos adelantemos a los acontecimientos. Por eso yo dije que quizás de las peores cosas que ha pasado en nuestro país ha sido que coincida la coyuntura electoral con el control de la pandemia. Esperemos a ver cuál será la decisión del Ejecutivo, y que entonces los congresistas puedan actuar con la cabeza fría y evaluar las diferentes posibilidades en caso de que se solicitase. Pero por el momento nosotros simplemente nos acogemos a lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. César, ¿y el proceso electoral, cómo ustedes lo ven? Y estos últimos días ya, con tan poco tiempo para las elecciones del día 5 de julio, ¿cómo ustedes evalúan a esta hora todo este desarrollo? ¿Cuántas cosas hemos visto, Ricardo, este año en el ambiente político electoral? Desde la entrada en vigencia de estas leyes de régimen electoral y de partidos políticos, la suspensión lamentable de unas elecciones en el mes de febrero que no podemos olvidar, las elecciones del mes de marzo, y hemos seguido ahora a un reto mayor, que es organizar elecciones en época de COVID.
El CONEP sigue participando activamente a través de la Comisión de Acompañamiento en precisamente el seguimiento a la organización del proceso. La próxima reunión que tendremos con la Junta Central Electoral será el próximo lunes. En el día de hoy tendremos una reunión de la Comisión de Acompañamiento esta tarde y hemos mantenido también el contacto fluido con los diferentes partidos políticos. En ese sentido, lo que hemos tratado es de recoger algunas de las inquietudes existentes, apoyar a la Junta en lo que se requiera para que se genere un ambiente de confianza en nuestro país. Hemos visto que los calendarios se han ido cumpliendo, que hay cuestiones en las que los avances pues, se han percibido y definitivamente algunas otras que tendrán que aclararse aún más de cara al proceso de la semana que viene. Es muy, muy importante la participación de observadores electorales. En la medida en que estas elecciones sean más observadas, se dotan de mayor transparencia. Es importantísimo también insistir con que la población vote, que mantengamos las medidas de distanciamiento, de seguridad, pero que vote y que la voluntad de la mayoría sea respetada, porque nosotros no podemos agregar ahora mismo, en la coyuntura actual, otro ingrediente que perturbe la situación nacional. Nosotros tenemos que ir a votar y que la mayoría, la decisión de la mayoría sea respetada en unas elecciones que deben ser seguras y transparentes. El tema del incremento de los delegados por colegios electorales, ¿ustedes ya han planteado una posición? Porque la Junta ayer mostró preocupación. Hablamos de demarcaciones donde habrá en algún momento dentro del colegio hasta 70 personas. Es algo a poner atención. Sin embargo, la propia ley establece cómo es la participación de los delegados. Ya existe también entonces una decisión de un tribunal. La Junta también al momento de reaccionar lo que hace es acogerse a lo que ha dicho el tribunal y lo que dice la propia ley. Entonces, lo que esperamos es que en la conformación de muchas de estas mesas, aún con la cantidad de personas que sea que participe, se pueda mantener un distanciamiento que no afecte ni perturbe lo que ahí va a ocurrir. Entonces, sobre la base de eso hay una decisión tomada y es lo que hay que acoger. Bueno, César, y con respecto a el voto en el exterior, ¿no?, que también ya se ha consagrado como establece la ley y la Constitución, había algunas dudas y esto. ¿Ustedes creen que este sufragio del exterior está garantizado sin ningún problema? Yo sé que ustedes evalúan todas estas cosas. Nosotros en todo momento insistimos en que había que tomar todas las previsiones y emprender todas las acciones necesarias para garantizarle a los dominicanos en el exterior lo que es un derecho constitucional y que en el tiempo se ha mantenido. Sin embargo, también hemos dicho que depende de muchos otros factores. Entonces, en la medida que la organización ha podido avanzar, al menos no hay una señal diferente en torno a que los lugares en los cuales ya ha habido esa aceptación y las decisiones y diligencias que ha venido haciendo la Junta Central Electoral, pues han planteado también cuáles son los lugares, así ocurra. Dependerá también la participación de cómo está la situación sanitaria en cada una de esas demarcaciones, pero al menos yo creo que es un logro de que no se está discutiendo ahora mismo si hay votación o no, sino que donde se puede, se están haciendo todos los esfuerzos para que así suceda. César, en el ámbito laboral empresarial, he chequeado la Tesorería de la Seguridad Social esta semana para ver el comportamiento de los cotizantes y hay una caída tremenda. ¿En cuánto evalúan ustedes la pérdida de empleos formales al día de hoy? La cifra que siempre hemos manejado es que esto en algún momento, en su pico, rondó el 1 millón de puestos de trabajo que no se han perdido, sin embargo, que se han suspendido a causa de la crisis que estamos atravesando. Ahí sí, más que la información que nosotros manejamos o la percepción que exista, yo me apego más bien a las cifras oficiales, porque es donde se reporta, es donde se registra. Entonces, cuando vimos que de esa cantidad de trabajadores suspendidos, ya se calcula que alrededor de un 25% ha sido incorporado de nuevo en sus trabajos, estamos hablando de que todavía rondan entre los 700,000 trabajadores que están suspendidos. Ahí lo que tenemos que ver es que una reapertura gradual de la economía irá eliminando las causas que generaron esas suspensiones y la intención de todos es volver a la normalidad.
Lo que sí vemos en el tiempo es que posiblemente para determinados sectores cuya recuperación es aún más lenta, deban mantenerse los apoyos y las consideraciones para que esas suspensiones se mantengan en el tiempo. Una suspensión no es una terminación de un contrato y lo que queremos y es una prioridad es preservar precisamente el empleo. Solamente a través del dinamismo económico y a través de la generación de empleos obtenemos nosotros desarrollo. Por el contrario, todo el asistencialismo, todas las ayudas sociales, todos los subsidios tienen fecha de caducidad. Entonces, solamente reactivando el empleo, reactivamos la economía. Por eso la aspiración es que ese número siga reduciéndose y que en los sectores que requieran apoyo adicional se mantenga en el tiempo y también la focalización en la población de riesgo, la población vulnerable. ¿Cuántas empresas estiman ustedes que van a cerrar este año? Por ejemplo, hay restaurantes que ya han anunciado su cierre definitivo y otras empresas. Es prematuro, Rosa, conversar sobre una cifra exacta, porque lo que hemos visto también es una transformación, una adecuación de muchas operaciones. Todavía estamos en esa fase en la que iniciamos la transición y esperamos poder tener una recuperación en tiempos aceptables. Las proyecciones de la reducción de la actividad económica en el mes de marzo, en el mes de abril sobre todo, y en el mes de mayo, fueron considerables, pero en la medida en que... ¿Pero cuántas han cerrado hasta ahora, César? No, más de 100.000 empresas han en algún momento reportado suspensiones, sobre todo micro y pequeñas empresas. MIPYMES. Sí. Wow. Bueno, tengo curiosidad con relación al tema de los encuentros que ha organizado el CONEC con los candidatos a la presidencia. Como el de Gonzalo Castillo, se presentaría de manera diferida. ¿Fue editado? No, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con el material. El material se entregó de manera íntegra a los candidatos. Pero la crítica se la han hecho a ustedes. Sí, pero yo aquí estoy con la mejor intención del mundo y dispuesto a hablarlo con la mayor transparencia, porque nosotros lo que sí hicimos como Consejo Nacional de Empresa Privada fue invitar a los candidatos, anunciamos que iban a participar, nos acogimos a las preferencias que tenían cada uno de ellos y sobre la base de eso se entregó el material íntegro. Pero ustedes no tienen que ver nada con la transmisión, con lo que se transmitió de ese encuentro con Gonzalo Castillo. No, nosotros sí transmitimos, hicimos toda la diligencia y de hecho estamos eternamente agradecidos del apoyo que tuvimos de los medios de comunicación y se transmitió el mensaje inicial de Luis Abinader y se transmitió el mensaje inicial de Leonel Fernández. Aún así también tuvimos un diálogo con ellos y el material de esas dos reuniones se entregó a los candidatos. En el caso de Gonzalo Castillo, que prefirió que no hubiese transmisión, nosotros no tuvimos que ver con la grabación, ellos sí tuvieron su equipo que lo hizo y ya lo que se publique o no se publique es responsabilidad de cada uno de los candidatos. Bien. César, las encuestas, las tres principales ya salieron en el día de ayer, incluso hay sectores que están acusando a los empresarios de tener que ver con esos resultados porque supuestamente están disgustados con algunas decisiones con relación a la reapertura económica que ha tomado el gobierno. ¿También le quieren pegar eso de la encuesta a ustedes, César? Ricardo, estamos dulces, todo se nos pega, pero bueno. Miren, las encuestas son fotografías de momentos y dependen de muchas cosas, sobre todo de la metodología que se utiliza para su certeza. Nosotros en la República Dominicana hemos visto a lo largo de nuestra historia diferentes aproximaciones. La ventaja de eso es que estamos a escasos días de confirmar quién tenía y quién no tenía razón. Hemos visto un brillo en los ojos y una sonrisa en aquellos a los cuales las encuestas los favorecen. Hemos visto una crítica y una inclusive acusación por parte de aquellos que no les favorecen. Entonces yo creo que la encuesta real es lo que ocurrirá aquí el día 5 de julio y lo que tenemos que, al menos desde nuestra óptica, es generar las condiciones para que los dominicanos puedan acudir a votar y puedan expresarse libremente y sobre todo que la decisión de la mayoría sea respetada. César, siempre un placer conversar contigo aquí en El Despertador y escuchar las expectativas y también los datos de mucho interés sobre la economía, las empresas y el futuro que nos espera después de esta crisis. Bueno, César, ¿y hay algún dato, perdone, antes de finalizar, sobre las ventas de mascarillas y guantes aquí en el país?
No, Pero, realmente nosotros experimentamos porque nos involucramos en el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta sanitaria, que en los primeros días pues había escasez de muchos de estos equipos de protección personal. De hecho, les comento que nosotros, por ejemplo, hemos adquirido ventiladores que debieron haber estado aquí en el mes de mayo, adquiridos desde el mes de marzo y todavía no llegan, porque la logística internacional colapsó. Estamos esperando ventiladores, hemos estado entregando máquinas de pruebas y pruebas. Y en cuanto a los equipos de protección personal, pues vimos al principio una escasez y luego lo que hemos visto es un exceso de demanda. Entonces, esto seguirá siendo nuestra realidad. Las mascarillas y los equipos de protección personal por los próximos meses se requerirán y ojalá tengamos cómo suplirlo. Gracias reiterada. Muchas gracias siempre, César Dargan. Gracias a ustedes. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias por estar con nosotros, César.